Bienvenido, hola a todos, un aplauso de nuevo en vivo. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio en nuestro podcast. Queremos disfrutar esta conexión. Hoy tenemos un tema que toca el cuerpo, el corazón, la mente, todo lo que somos. Sí. ¿Cómo cambia nuestra relación con la comida, las emociones y la sexualidad después de los 40? Ese es el tema que vamos a tratar con el tecito, el ambiente, la musiquita, la gente maravillosa de la comunidad Vimes Live, que vamos creciendo y seguimos avanzando. Eso, maravilloso. Sin embargo, este tema es para todos, inclusive para los que no han cumplido, para los que no hemos cumplido 40. Exactamente. Porque entonces, Para los que ya están en los 40. para los que- ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque es tu oportunidad, si no has cumplido 40, de prepararte para esta maravillosa etapa muy mencionada. A veces le tenemos miedo, a veces esperamos lo peor de esta etapa, pero hoy vamos a aclarar muchas cosas. ¿Cómo podemos mejorar este periodo de nuestra vida? Aunque el cuerpo cambia, también puede regenerarse, así que abrimos este programa con esta expresión, queremos que se las lleven hoy. El cuerpo cambia, pero también puede regenerarse. Y si lo hacemos a tiempo, mucho mejor. Vamos a hablar de lo que realmente nos da vitalidad, una alimentación consciente, emociones bien gestionadas y conexión auténtica con el placer. Yo digo igual que están comentando ahí en el chat, maravilloso tema. Y para los que no nos conocen y están llegando al canal por primera vez o estás disfrutando de este programa o lo vas a disfrutar en diferido, somos Alejandro y Mercy y es un placer compartir información que nos permite optimizar nuestra salud en todos los aspectos, de manera integral, al lado de profesionales de la salud. Así que comencemos a usar el chat. Cuéntanos, vamos a empezar por una pregunta que A como que muchos no, les cuesta, a ¿no? muchos les cuesta. Cuando le hacen esta pregunta. ¿Cuál es tu edad? A ver, coméntanos en el chat, solo pon el numerito. Abraza ese numerito porque ese numerito es valioso. Dinos cuál es tu edad. Solo coloca la edad: 40, 30, 50, 60, 70. Coloca la edad en el chat. Maravilloso. Queremos empezar participando de esa manera. Sí. ¿Le temes llegar a los 40? Si ya llegaste a esta edad, ¿ha sido como te lo A eso imaginabas? también no lo puedes decir. Primero dinos tu edad y luego contéstanos esas dos preguntas. Si ha sido como te lo imaginabas, si ya llegaste a los 40 y ahora ha sido como pensabas que iba a Sí. ser. Ajá. Bueno, yo creo que en mi caso ha sido mejor de lo que me esperaba. Que uno cuando está joven, más muchacho, con, eh, con más cerca de esa energía de la adolescencia. sí, uno a veces se pregunta por escuchar a los adultos que lo rodean, ¿o será que es tan malo llegar a los 40? Hasta canciones se Sí. hablan de esta edad. Entonces hay muchas interrogantes. Así que este programa es para todos. Invita a los muchachos, a los jóvenes, a tus hijos, para que ellos conozcan un poco más acerca de lo que se experimenta en esta edad, aunque vamos a hablar más que todo de la alimentación relacionada con el poder, la energía y con el placer sexual, un tema que a veces es Sí, tabú, que que a muy veces se poco se evita, habla. que no se habla con dignidad, que no se trata como para escabullirnos, Mm, pero es un tema que debemos abordar, que debemos aprovechar para seguir creciendo, porque esto es parte importante de la vida del ser humano. exactamente. Bueno, mientras comentan, hablemos de la alimentación y las emociones durante esta Ujú. etapa de la vida. Nuestro metabolismo, mis amores, cambia toda la vida, no solamente en los 40 años. Así Sí, que debemos comenzar por entender eso. No es que vamos a cambiar o a sufrir a sufrir o a experimentar una transformación, es específicamente a los 40 años de edad. correcto.
Lo que sí es verdad y nos interesa mucho este mes, que estamos hablando de hormonas y neurotransmisores, es que a partir de 40 años la producción de las hormonas baja, comienza el declive, en unos más que en otros, pero en realidad la parte física comienza a variar en declive a partir de los 40 años. Por eso si no lo has cumplido, desde ahorita, desde la edad que tengas ahora, inclusive si eres joven, puedes ir ahorrando para cuando te lleguen estos hermosos años. Hormonas como los estrógenos, la progesterona, la testosterona, entre otros, sufren o no vamos a utilizar la palabra sufren, Sí, experimentan cambios. sí, cambio. Muchas personas sienten más ansiedad, tristeza, apatía, irritabilidad y lo atribuyen a los 40. Pero en realidad la alimentación va a ayudar muchísimo para que estos cambios se reciban de una manera mejor, que ya estemos preparados y si los estábamos esperando, bueno, no nos agarraron Es desprevenidos. como entrenarse para una etapa, Maravilloso, sí. reconocerla, empezar reconociéndola con tiempo Ajá, para entrenar, ¿no? Como el que va al gimnasio. muy bien, Ale. Y por ejemplo, si no comemos suficientes grasas buenas y proteínas en la juventud o en las etapas previas a los 40, cuando lleguemos a esa edad, el GABA, la dopamina, la serotonina, esos neurotransmisores también van a cobrarnos lo que no hicimos para estar al día con ellos. Esto es importante porque estos neurotransmisores y las hormonas que ya mencioné, como hemos visto en programas a lo largo del mes de junio, regulan el estado de ánimo, regulan el sueño, y en el caso de la serotonina es el precursor, es la precursora es el neurotransmisor que es precursor de la melatonina, la que nos ayuda con nuestro ciclo de sueño. Además, grasas buenas como el aguacate, el aceite de oliva, el ghee, el huevo Qué entero, bueno, qué bueno pescado. ese allí, ¿verdad? Ah, Alejandro está fascinado con el ghee. Bueno, nosotros Desde que lo lo conocimos, estamos comiendo y me parece ¿cómo es que espectacular. hacen los muchachos? Lo amo. A ver, ¿cómo hacemos nosotros? Sí, lo amo. Ajá, ¿cómo hacemos nosotros los muchachos? Por aquí se ve más. ¿Cómo? Me tocó aquí, lo amo. Muy bien. El pescado graso también son esenciales, grasas buenas para lograr mantener los neurotransmisores y las hormonas a esta edad. Proteínas animales, carne, pollo, sardinas, vísceras, todo eso nos va a ayudar en esta dirección. Y por supuesto, el tema protagónico durante todo este mes ha Evitar el sido azúcar. evitar el azúcar refinada. Ya Está nosotros, entre los primeros, que evites el azúcar, las harinas blancas, ujú, cafeína en exceso, ujú, porque dispara, ¿no? Esos picos de cortisol ujú. y debemos eliminarlos de la dieta. Yo creo que esto no es un asunto ya a estas alturas que nos encontramos con tantas enfermedades y que ya se ha comprobado a nivel internacional. Debemos ya reconocer que esto nos hace daño Sí, y que somos nosotros, porque la gente a veces dice, ah, pero ¿por qué lo venden en los supermercados? eso es asunto de ellos. Bueno, eso es asunto de ellos, pero el tema es que nadie te está colocando a ti una arma en el cuello para que los compres. Ajá, Los compramos con pleno conocimiento, ¿verdad? No somos, exacto. somos adultos. Y cosas como comer a las mismas horas, que también lo hemos repetido durante este mes, no saltarse comidas principales, son cosas que hay que atender. Por aquí siguen haciendo a veces reiteradamente las mismas preguntas. ¿Qué hago? Siento ansiedad por el dulce. ¿Qué hago? No estoy logrando dormir. Hicimos una lista bien completa en Netra que les entregamos a ustedes en el chat de WhatsApp para que ustedes vayan colocando un checklist, un chulito, si están cumpliendo con todas estas cosas. En 3 meses como mínimo van a notar cambio del cielo a la tierra, pero en 15, 21 días ya se experimentan los primeros cambios. Así que hay que ponerle manos a la obra. Como dijo Alejandro en uno de los programas anteriores,
el terapeuta no lo va a hacer por ti, sí. ni otra persona, eres tú. Sin embargo, no hay que esperar a sentirnos mal para decir no puedo, no puedo, se me hace imposible, es que siento mucha ansiedad por ciertos alimentos. No hay que esperar a tener 40 años para reconocer. Y también bien dicho lo que acabas de mencionar, ¿no? Tenemos tantas herramientas ahora que Sí. nosotros no utilizábamos. Quizás sí existían, pero no les dimos importancia. No utilizábamos cuando estábamos más muchachos, pero ahora que tú las tienes, habla esto con tus hijos, con tus sobrinos, compártele el enlace de este canal para que estén al tanto de estos temas. Desde temprana edad esto es importante para todos, Educación. para hombres y para mujeres. Y Sí. hay un sinfín de información ahora para Y disfrutar. esto tiene que ver con educación. Yo quiero decirle aquí a la comunidad, tenemos una novedad que ahora en el chat tenemos super chat. ¿Sabías que YouTube ha activado en el chat la oportunidad de que tú estés entre los primeros 50 fans de nuestro canal? El top fan, así se llama. Está aquí en el chat, lo ves arriba, hay una coronita y a medida que tú participas, mientras más envías comentarios, vas escalando de posición, vas ganando puntos y YouTube de forma automática ya te identifica si usas la misma cuenta, de manera que este sistema te permite primero demostrar cuánto te quieres a ti mismo. Porque esto no se trata de demostrarle a nadie más lo que tú quieres lograr en tu vida, se trata de cómo lo estás logrando tú mismo. Sí. Este sistema te permite avanzar en el chat, participar, hacerlo divertido, disfrutarlo, conseguir puntos, participar y animar a otros a también que lo hagan. Bueno, por aquí quería primero que nada darle la bienvenida a todos al en vivo. Beira, mi amor, bienvenida. Por aquí tenemos a Edilma Osorio, bienvenida, amor. Carla Alejandra Barrios, bienvenida, Carlita. Estábamos hoy precisamente preguntándonos por ti. ¿Verdad? Por cierto. Qué bueno Bienvenida, tenerte Carla. aquí, excelente. Edilma Osorio, bienvenida. Glenda Smith, qué bueno leerles a los miembros Inner Circle de Vimes Live. Y por aquí tenemos hoy como XP a Dayana Coronel, número uno, a Lloberti Aguilar, número dos, y ahora me dice Dayana Coronel 3, Beira 3. Muy bien, mucho movimiento en este canal. Excelente. Y mira, aquí la gente sin miedo a decir la edad, arroba sin miedo, Eso. no es hashtag, sin miedo a decir la edad. Hasta sin miedo a los 40. Eso. Hasta sin miedo a los 40. Excelente. Por aquí me dicen, el cuerpo cambia, pero también puede regenerarse. Así es, mi amor. Eh, este tema es un de todito, como decimos en Venezuela y en Colombia. Sí, Un de todito que, por cierto, no se debe comer. Yo sé por qué este participante habló del de todito, porque sí. seguro que le gusta comer de todito y no es bueno para la salud. Carla, bienvenida, ya le di la bienvenida, Beirita, Dayana, muy bien, por aquí dicen, tengo 41, tengo 56 añitos, tiene la Eso. misma edad que yo, ajá, muy bien, por aquí tengo 37, yo tengo 36, no me falta para llegar a los 40, no me falta nada. Me sirve para prepararme cuando llegue ese día. Muy bien. 57, excelente. 52. Ah, no, aquí lo que vemos es puros muchachos. Puros muchachos. El más viejo creo que es Joverti. El más viejo es yo verde. Muy bien, otros 36. Bienvenida, Mariela Gutiérrez, excelente tenerte aquí. Karen, Marinés, bienvenida, mi amor hermosa. Por aquí dicen 36, 43. Muy bien, y por aquí alguien dice que sí le teme llegar a esa edad. Excelente. Me alegra muchísimo que estén participando. Bienvenida,
Gloria Valcarcel. Muy bien, ya, me está preguntando cómo seguimos. Estamos Estamos muy bien, bien, mucho cariño. mejor. Gracias por preguntar. Tengo 60 años y aún tengo calores. Ya empecé a hacer cambios según sus consejos y recomendaciones y te va a servir mucho, mi amor. Cuando nosotros dejamos los ultraprocesados y le permitimos al cuerpo disfrutar de alimentos naturales, empezamos a experimentar cambios. Sí, Y como un consejo, recomendación adicional, cariño, prueba más con las carnes blancas que con las carnes rojas, porque a veces ellas producen más calores o, como los conocemos, vaporones, el ¿verdad? puerco, el pollo, el pescado, Excelente. y te alejas un poquito de la carne roja, que es Ajá. la del ganado, la de la res. Sí, muy bien. Por aquí dice, me encanta esa estrategia de los fans. Esa estrategia, mi querida Dayana, es de YouTube. Nosotros encantados de trabajar como socios de YouTube. Nos encanta trabajar por este medio para llevarles tanto Y material bueno, importante a y ya ustedes. que tú estás leyendo los comentarios, yo quiero felicitarlo porque es lo que está diciendo Yoberti allí, porque Ajá. Yoberti está mencionando que están aquí en el canal es porque nos amamos, porque es un asunto de mostrarnos amor y respeto, ¿no? En estos días hablaba con un consultante y me decía, es que lo que he aprendido en terapia, o sea, nunca lo había escuchado, nunca me Sí, había aprendido a verme. sí, Y de eso se trata. Nosotros queremos hacer un llamado a toda la comunidad, a todos los que están suscritos aquí al canal, que de alguna manera u otra han visto cada video, cada live, podcast, que es un momento de que nosotros nos detengamos y veamos si estamos haciendo el viaje de la vida, pero con nosotros mismos. Por supuesto, primeramente con Dios, con el Creador. Nosotros creemos en Dios, en el Creador, pero sabemos que si hay una persona que piensa de manera diferente, sea por una manera de pensar u otra, debemos partir también de la idea de que necesitamos detenernos para atendernos. ujú, La ansiedad de la vida está llevando a la gente a una carrera sin freno, sin pausa, ujú, sin conexión, que no les permite darse lo que merecen. exactamente. Y cuando uno no se permite, no se da lo que merece, sencillamente no atendemos la alimentación, no atendemos el diálogo interno, no atendemos lo que vamos a comprar para comer, Sí. lo que vamos a hacer con nosotros en el día, con la pareja. Y de allí es que a veces viene esa sensación de vacío, ¿no? Exactamente, Que amor. la gente experimenta. Sí, pero qué bueno que tenemos esas herramientas. Como dice por aquí un compañero en esta comunidad, él dice, he reído, he llorado con tantas experiencias emocionales. Aquí estamos es para eso, para apoyarnos y seguir en ese rumbo que tú estás mencionando, atendiéndonos con amor y con equilibrio. Bueno, Carlita me está explicando que estuvieron de vacaciones, ¡Qué estuvieron en rico! actividad especial, estuvieron fuera, pero ya de vuelta. Aquí te Bienvenida. recibimos con los brazos abiertos y con un apapacho lleno de amor para ti y para tu familia. Por aquí también me dijeron la edad, tengo 45. Gracias por el consejo de los vaporones. Sí, entre menos carnes rojas comamos nosotras, cuando esos vaporones están en pleno es mejor. Ahora, debemos hacernos los exámenes, amores, los de las hormonas. Háganse ese examen porque en Netra vimos cómo activar las diferentes hormonas. Entonces, ahora ustedes sabiendo dónde está esa bajada de hormonas, maravilloso porque ahora ustedes saben qué van a hacer, qué proteínas son buenas para ahora aumentar esas hormonas o hablar con su ginecólogo, su ginecostetra, para que él sea o el encargado de esta parte hormonal en su caso, para que él sea el que les envíe tratamiento. Aquí en Brasil hay especialistas en este tema Hormonal. específicamente hormonal, ¿verdad? Muy bien.
Em, Aquí dice muchas gracias. Sí, consumimos más pollo, pescado, cochino, carne, máximo una vez o dos veces a la semana. Excelente. Excelente. Qué bueno. Claro, también hay que tomar en cuenta los cambios hormonales, como tú lo vienes diciendo, los cambios hormonales y la sexualidad. Sí, en esta En, etapa. en esta etapa de la vida, de hecho, a muchas mujeres y hombres, después de los 40 les baja la libido. Algunos le dicen líbido. Por eso es que estamos enredados, amores, con esta Y palabra hoy. queremos que la tengamos claro, la libido. Se dice libido, no libido. Libido, no líbido. De manera que tengamos clara la idea. Libido. Ujú. Después de los 40 empieza a bajar. Tiene más cansancio, se sienten desconectados del placer. O sea que no es solo hormonal, también hay algo aquí envuelto. Hay culpa emocional que viene desde la historia. La parte emocional hay que atenderla, lo que incluye las creencias que hemos traído desde la infancia, mandatos, esos mandatos familiares, esos mandatos religiosos, culturales, asuntos no resueltos, estrés que en el pasado no se han resuelto, miedos. Y esto hace que el cuerpo vaya cambiando. O sea que fíjense que es un conjunto de elementos, la parte física, la parte mental, la parte emocional, la historia y cómo el inconsciente o el subconsciente juega un papel clave en todo esto que estamos tratando. Sí, porque a medida que se vienen estos cambios, a uno hasta le da miedo por esos cambios. Exactamente, Aunado al miedo que trae los temores, ahora viene el miedo a ese cambio. Empeora la situación. porque es algo que no conocemos, que no hemos entendido. Y desde lo físico hay alimentos que despiertan ese eje hormonal sexual. Por ejemplo, el zinc y el magnesio son claves para la testosterona y la dopamina. De manera que este tema de la salud después de los 40 hay que atenderlo de manera integral. No solamente podemos pensar como a veces se escucha en las redes sociales. Yo quiero hacer mención de algo bien importante aquí, porque a veces se habla mucho de las redes sociales y se desmerita la manera que se presenta la información en las redes sociales. Es verdad que en las redes sociales hay información que no nos ayuda, pero cada uno de nosotros tenemos que empezar por saber elegir qué contenido nos ayuda a crecer. Es verdad. Pero, por ejemplo, aquí en el canal hemos compartido tanto contenido y vamos a seguir compartiendo contenido valioso que permite a la persona que se detiene, que toma nota, que estudia, que escucha el programa varias veces, Mm. que comenta, que hace preguntas, que entran en los programas avanzados que tenemos aquí en Pymes o se hacen miembros del canal para tener más contenido avanzado. Si uno aprovecha toda esa información, uno logra atender la salud de forma integral. Así que hoy vamos a compartir algunas recomendaciones o tips alimenticios para activar la salud sexual. Esas hormonas y neurotransmisores que son básicos, estemos casados o solteros. Sí, Entonces aquí la pregunta sería que surge, ¿hay alimentos que influyen en la salud, el deseo sexual? La respuesta es sí. Hay alimentos que influyen en la salud y el deseo sexual. Y no podemos cerrar este bloque sin hablar de esos famosos alimentos, yo no sé cómo lo llaman en tu país, pero comúnmente se llaman afrodisíacos. y muchas personas piensan que es un mito, Sí, que es un que en mito. realidad es algo psicológico o que lo venden así es por la venta, para venderlo, Correcto. que es publicidad, pero no es así. Entonces queremos hablar de esto un poquito en este podcast y sabemos que es un tema para detenernos y ahora tomar nota. O si estás viendo el programa en diferido, ahorita estamos totalmente en vivo, pero los que lo van a ver en diferido luego,
repite el podcast, toma nota, entiende lo que estamos transmitiendo para que empieces desde ya a hacer un cambio realmente que marque un antes y un después en tu vida, ¿no? Estés en los 40 o todavía no hayas llegado allí. Muy bien. Por aquí, amor, hay varios mensajitos. Una amiga dice, estoy enferma con el virus, pero me estoy esforzando por escuchar. Mucho dolor de cabeza. Quería darle las gracias por el audio que compartieron esta mañana porque me ayudó y me relajó bastante. Ese audio yo ahorita en la tarde lo disfruté mientras preparaba el material para este programa y me senté aquí riquísimo con el tecito de hierbabuena que nos estamos tomando. Miren, maravilloso, súper relajante. Me encantó también. Comparto el sentir de Erladis. Por aquí dicen, es cierto, Alejandro, ahora puedo ver desde el cristal de gestión, desde este cristal de gestión emocional, cómo están las personas como cámara rápida, así es, amor, Sí, en esa vida ajetreada. Gracias, abrazos para ustedes también, tan linda Carlita. Muy bien. Entonces ya sabemos que no es un mito, al menos Alejandro y yo lo sabemos porque lo estudiamos, que sí hay alimentos que influyen por su composición activan la circulación, que es clave en esta etapa de la vida, mejoran el flujo sanguíneo y estimulan neurotransmisores ligados al deseo, como la dopamina y la oxitocina. También algunos alimentos activan las hormonas directamente. Por eso le estamos dando tanto énfasis este mes a consumir proteína animal, porque es la proteína la protagonista para que nuestras hormonas sigan funcionando. Y aunque no somos eternos, y aunque ellas van a ir en declive, pero no no queremos van a ir, acelerar nosotros. claro, no van a ir en picada, ni tampoco lo vamos a acelerar. Muy bien dicho, mi amor. Todo esto es importante porque los neurotransmisores ligados al deseo, como la dopamina y la oxitocina, tenemos que activar. Estos alimentos son especialmente importantes para los casados porque tienen relaciones sexuales con su pareja. Por ejemplo, alimentos ricos en zinc, en magnesio, aminoácidos específicos ayudan a despertar la energía sexual de forma natural. Aquí te voy a mencionar o te vamos a mencionar una lista que puedes tener en casa sin necesidad de tener que estar buscando productos en las tiendas naturistas que a veces son raros, a veces hasta no conocemos, nos dicen que vienen de otros lugares del planeta Tierra, pero nosotros tenemos nuestros alimentos potenciadores en el lugar donde estamos viviendo. Te voy a mencionar el alimento y por qué funciona. Como dijo Alejandro, vamos a tomar nota de esto. Las ostras y los mariscos, que son los famosos afrodisíacos cuando vamos a la playa, ¿verdad? A veces le dan hasta nombres jocosos, pero no se queda solo en esos nombres jocosos, es real, porque ellos tienen altísimo contenido de zinc, que en este caso es clave para la producción de la testosterona. Igual el chocolate oscuro, 85% cacao, que sea puro, que no tenga azúcares. Estimula la dopamina y produce sensación de placer. Así que esto no es mito ni es cuento. Pero recuerda tomar o consumir el chocolate oscuro temprano en el día. Él también te va a activar la serotonina, ¿ok? La canela, el jengibre y la cúrcuma como acompañantes para aderezo, para bebidas frías o calientes son maravillosos porque activan la Muy bueno. circulación, muy rico. Y también activan ese calor interno, que es esencial para el placer. Aguacate, qué delicia. ¿Ustedes han comido alguna vez un aguacate relleno de unos camarones en una salsita hecha así natural en la orilla de la playa o en la casita? ¡Ay, qué delicia!
Se me volvió la boca agua. Es rico el aguacate en grasas buenas y vitamina E, que promueven precisamente la energía sexual. Huevos e hígado, vitaminas del complejo B y colina para hormonas sexuales. Así que cuando consumes huevos y consumes hígados, estás consumiendo vitaminas del complejo B y también colina, que va a estimular las hormonas sexuales. Frutos secos como nueces y almendras, ricas en magnesio, en grasas y energía. La miel cruda tiene también su historia. Hay libros que le han dedicado a la miel. Tradicionalmente está ligada con la fertilidad y con el vigor. Entonces, la miel tiene fama, doble fama, y científicamente también está comprobada su eficacia. Frutas como fresas, granadas, higos, que favorecen la circulación y por supuesto ellas estimulan la oxitocina y saben que la oxitocina es la hormona del abrazo, del tocar y del sentir, del tacto. Y ahora hablando ya que tú mencionas el aguacate nuevamente, Ay, 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 no sigas hablando de les preparados. comento del aguacate que aquí en Brasil lo comen licuado, Ah, tipo merengado. tipo merengada, porque para el brasilero le fascina hacer merengada de aguacate. De manera que ellos sacan todo el aguacate, lo echan a la licuadora, lo licúan, ellos le echan leche, Algunos. algunos le echan leche, otros creo que lo hacen con un poco de limón y bastante hielo, y para ellos es. También lo comen así en ensalada, Sí, ¿no? también. Pero principalmente en jugos Sí, y merengada. a mí me cuesta tomarlos, les digo, por nuestra historia en Venezuela comemos es, Es salado, siempre en ensalada, sí, para acompañar un picadillo, una parrilla, una ensalada, ¿no? Es lo común en Venezuela y creo que en Colombia también. también. Yo no recuerdo que en Colombia se lo coman No, así dulce no, licuado, ¿no? licuado no. Licuado no, pero aquí en Brasil es normal comerlo licuado, como si Mm, fuera merengada, y es merengada de aguacate fría con hielo. sí. Dicen que es muy rica. Yo Mm, no la he probado, la vamos a probar. Por supuesto, sin azúcar, echándole de pronto la stevia, a ver qué tal, debe quedar un toque bueno. Y después le comentamos. exactamente. Este, no se trata todo esto de lo que estamos hablando, y esto hay que tenerlo bien claro, no se trata de magia, sino de darle al cuerpo los nutrientes que necesitan para reconectarse con el deseo. O sea, crear el ambiente emocional, Exacto. hormonal, afectivo, para que el cuerpo diga, sí, quiero, para que esté en las condiciones adecuadas. Porque puede ser que se propongan a 2 días comer varios de estos alimentos que les hemos dicho, pero Pero no se atiende la parte si lo emocional. emocional está destruido, de No, nada va a no está servir. el ambiente afectivo en la pareja, Sí, no está la exactamente. relación afectiva, porque de pronto alguien puede escuchar lo que estamos mencionando y dice, no, pero no se trata solo de los Por alimentos. Por supuesto. supuesto, no estamos diciendo que ahora solo con que tú te comas alguno de estos alimentos, ya tú vas a estar en condiciones para que con tu pareja aumente esa relación íntima de manera significativa. Hay una parte emocional que atender, hay una parte física que hay que atender, pero hay una parte de la alimentación que desempeña un papel importante que va sumado a lo que estamos mencionando, ¿no? Bien. Porque al final el mejor afrodisíaco, ¿cuál es? Sentirse amado, sentirse visto, valorado por la pareja. Por uno mismo también, por supuesto, de allí es donde nace. Porque yo no le puedo dar a ella lo que yo no me doy a mí. O De no ma- puede pedir uno O no del otro. puede, exactamente, no puedo pedirlo a la pareja si yo no me lo estoy dando. Y la manera como yo le hablo a ella, debo hablarme a mí. Es un asunto de salud emocional.
De lo contrario, ningún alimento, por bueno que sea, te va a hacer efecto en este sentido. La sexualidad madura necesita esa intimidad emocional, más descanso, menos estrés para reconectar con el cuerpo. Es un espacio de armonía que debe tener la pareja sin expectativas ni juicio. Explorar el placer sin presión. Qué maravilla No podemos hablar de salud después de los 40 sin hablar de la autoestima, porque en todo esto que estamos hablando está envuelta la autoestima. lo que estás mencionando precisamente. Sí, porque si yo no tengo el concepto adecuado de mí mismo y de los demás, si no nos sentimos dignos de cuidar nuestro cuerpo, no lo alimentamos con amor, con respeto, con equilibrio, bueno, muchas veces vamos a usar la comida solo para llenar vacíos emocionales. Así, Y es lo que ocurre. Hay gente que come dulce porque se siente sola. Hay gente que come bastante, o sea, la comida salada porque está frustrado. Entonces quieren comer. Se dan esos atracones porque tienen ansiedad por el futuro, qué va a ocurrir mañana. Esto es un tema emocional, sin duda, que tenemos que partir desde el autorreconocimiento. ¿Qué es lo que me está ocurriendo a mí? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué lectura debo darle? ¿Cómo puedo exactamente. usarlo para crecer? Si Ujú. estoy aquí en el canal y estoy escuchando este podcast, ¿qué debo hacer? ¿Qué cambio voy a hacer en mi vida? Porque si no, vamos a seguir abandonándonos Sí, y comiendo mal y comiendo para mal. llenar lo que nosotros creemos Y después que finalmente le echamos la culpa a la pared. Y le echamos la culpa a los alimentos y le echamos la culpa a los demás, pero resulta que nosotros venimos comiendo cosas que no debemos comer, venimos desoyendo a nuestro cuerpo, venimos faltándonos el respeto, entonces queremos detenernos y decir, ya va, un momento, si papá y mamá no me atendieron o nuestros cuidadores no nos atendieron, ahora yo me voy a ocupar de mí mismo, voy a identificar cómo debo comer, voy a identificar cómo debo hablarme, voy a identificar qué tipo de vida quiero llevar yo con mi pareja y desde ese estado equilibrado de abundancia seguir creciendo. sí. Porque es un camino. Sí, y me gusta mucho cuando mencionas a nuestros padres porque ellos no tuvieron las herramientas. Sí, Y ellos también vinieron de esa historia, de esa crianza, historia cultural, religiosa, de cualquier índole que haya sido. Entonces, ellos nos dieron desde lo que tenían. sí. Entonces, no es cuestión de que ahora señalemos que nos dieron, sino que apreciemos lo que nos dieron y sin juicios estar agradecidos porque ahora tenemos las herramientas. La cuestión es que si las tenemos, tenemos que utilizarlas de Tenemos que la mejor ocupar, manera. Ocupar. hay que ocuparse si vas a terminar este podcast. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir comiendo igual? Y uno a veces lo nota cuando habla con el consultante y le pregunta, pero tú hiciste lo que había que hacer desde la última terapia. Ay, es que no me dio tiempo, es que no pude, es que mire, no fue posible, es que no lo logré. Bueno, pero es que ahí es allí donde está el asunto. Ya no es papá y mamá, ya no le vamos a echar la culpa, es que mamá me dejó sola, papá me abandonó. Ahora, ¿a quién es que realmente está abandonándonos? Somos nosotros mismos los que... Qué bonito este comentario que da pie y da continuidad a lo que está mencionando Alejandro. Dice, primero lo emocional y lo sexual deben estar en total equilibrio sin descuidar ninguna. Exactamente, allí podríamos agregar la parte espiritual, porque el arreglo del matrimonio y de las relaciones sexuales placenteras fue una gran idea de nuestro creador. Sin eso podríamos vivir, pero él colocó todo perfectamente en dos cuerpos para que se acoplara. Entonces aquí entra lo espiritual, lo emocional y como estamos hablando, lo físico, ¿verdad? Que incluye la alimentación. Pero él dice también acá algo muy bueno. Dice, a veces cuando la otra persona no se pone linda, no se cuida, no se mantiene limpia, eso apaga la llama del amor. Muy bien dicho esto.
Sin embargo, cuando tu pareja llega a este punto, hay una causa emocional que ella debe tratar. Y si es tu pareja, ustedes ya son una sola carne. Entonces, en los primeros vestigios de que esto le está ocurriendo a la pareja, sea él o ella, ¿verdad? Sea que yo lo note en mi esposo o que mi esposo lo note en mí, la comunicación abierta es clave. Por eso es lo que mencionaba Alejandro. Si no llenamos esos vacíos emocionales y no atendemos esto desde el ambiente emocional, Sí, lo alimenticio y lo hormonal pasan a un segundo plano, porque mucho puede hacer la otra persona, pero si hay estos bajones en la otra persona y somos una sola carne, es para atenderlo, ¿verdad? Así en equipo. Por eso es importantísimo que estemos como pareja en este tipo de programas o que lo compartamos con nuestros esposos, con nuestras esposas, para que ellos también escuchen que no es un tabú, es un tema que hay que hablar abiertamente sí. y que hay que atender urgentemente. Tomen nota de esto que les voy a decir. Es importante entonces dar los siguientes pasos. Regular las emociones. Eso es importantísimo. Eso es a manera individual. Pero cuando notamos que nuestro esposo o nuestra esposa tienen alguna afectación emocional, vamos a trabajarlo en equipo porque somos eso, un equipo, una sola carne. Segundo, comer con atención plena. El momento de la comida es sagrado, no es para ¿Qué pasó resolver después? problemas. Nosotros lo hemos hecho como prueba, Sí. nos desconectamos y respiramos y saboreamos los Eso es un alimentos. disfrute total cuando lo Y hacemos. no es igual cuando tú estás ansioso que mirando el celular, mirando allá la televisión. Ah, desconéctate de todo. Sí, Come con plena atención. Saborea esos alimentos. Siente esos aromas. esos Primero, placeres. cuando estés con ese alimento allí masticándolo, porque está involucrado el olfato. Sí, Dale a tu cuerpo lo que merece. eso es. Recuerda que muchas veces comemos con ansiedad como un Sí. reflejo de esa ansiedad y muchas veces queremos llenar esa ansiedad con sexo cuando la ansiedad viene por otras causas que tenemos que atender y cuando no comemos con atención plena, allí estamos viendo claramente que tenemos que atender estos picos de cortisol. Sí. Como tercer punto, identifica si lo que sientes es hambre o es por una emoción. ¿Qué quieres llenar? ¿Un vacío emocional o porque ya llegó la hora de comer? Cuatro, haces pausas de respiración antes de cada comida, como acaba de mencionar Alejandro, lo enseñamos en un programa. Cómo hacerlo, inclusive mirar el plato para saber si esa porción que tenemos allí es la adecuada para nosotros. Después de que respiremos, es probable que digamos, voy a ir a sacar porque son nada más 2 cucharaditas de carbohidrato y aquí tengo como 10. Voy más bien a servirme un poquito más de caldito de pata de pollo, un poquito más de proteína, la que pude comprar hoy, porque es lo que me va a hacer bien. Esa respiración antes de la comida te va a ayudar en esa dirección. También haz terapia emocional con acompañamiento. Ese acompañamiento es clave porque muchas veces estamos en tratamiento con el psicólogo o con el psiquiatra, pero el coach emocional y el terapeuta te van a tomar de la mano y te van a dirigir con pasos específicos para que puedas hacer tu terapia sin anular lo que te haya dicho el psicólogo o el psiquiatra. Haz movimiento consciente. El ejercicio también activa la circulación y hace que el cuerpo esté más dispuesto para la intimidad con tu pareja. Escribe un diario
porque en un diario escribes tus emociones personales, más íntimas, y luego puedes verte más impulsado a compartirla con tu pareja. Y por supuesto, aquí no podemos dejar de decir que agendemos, porque si nos vamos a la intimidad de la noche con nuestro esposo, pensando con un poco de estrés y Claro, lo que tienes que condicionando, hacer al día siguiente, ¿no? y qué no hice hoy. Y lo que no hiciste, entonces qué bueno, eso a nosotros nos funciona tanto. Mm, Aquí detrás yo tengo en mi oficina, tengo siempre mi agenda, porque hay que anotar. Ajá, bueno, hoy no logré esto, no logré, no pasa nada. Bueno, mañana lo voy a atender, ujú, pero no me empiezo a hablar feo, no logré esto, no logré, y ese ambiente, no genero ese ambiente, y menos en la noche donde debes, si estás buscando esa conexión en la pareja, entonces requieres que hagas tu pausa, respires, ok, vamos a identificar lo que puedo atender mañana, lo que no puedo esperará para el fin de semana o para el lunes, pero debo organizar lo que puedo atender. Y creo que eso es clave. muy bueno. Mira, aquí hay unos apuntadores extraordinarios. Están dando todos los tips y poniéndole números. Se quedaron en el 3, se los voy a repetir. Identificar si lo que sentimos al momento de comer es hambre o es hambre emocional, si es una emoción que queremos llenar. Ah, bueno, y tienen tiempo para que lo anoten. Ajá. Escríbanlo, pues. Mira, qué maravilla. Aquí Escriban el escribieron 3, lo todo. felicito. Excelente, muy bien. Excelente. Mire, falta uno y lo dejé de último, pero es para darle más énfasis. Si estás casado o si te vas a casar, este tema es de pareja, no es solo tuyo. Sí. Esto que estamos hablando hoy aquí no es yo lo voy a hacer a partir de mañana. Bueno, tienen que invitar a la pareja a ver el programa, el podcast. Si se te hace difícil comunicarlo tú, ahí hay un indicativo de que se requiere terapia. Si prefieres que él lo escuche directo y se alimente de este tema, Tú le mandas el enlace para el celular como regalito. Mira, aquí te mando este regalito y le mandas un corazoncito. Disfruta este podcast que me ayudó y quiero que lo veas. O quiere que lo maravilloso. veamos juntos. Eso. Y si estás soltero también debes prepararte para no solamente la edad de los 40 sino para la responsabilidad de un matrimonio. Tanto si eres mujer como eres hombre, si eres hombre, hay una responsabilidad grandísima en este arreglo sagrado. Tanto emocional como físicamente van a ocurrir cambios y lo mejor es adelantarnos a eso o trabajarlo. Si ya cumplimos los 40 pues es más importante que nunca, porque la excusa de algunos es que mi esposa ya cumplió 40 y por eso es que está así. Por eso es que ella se comporta ahora así. O es que él ya cumplió 40, ya está como medio andropáusico. Entonces, en vez de esas expresiones que no ayudan ni unen al matrimonio, vamos a trabajarlo juntos. El hecho de que hayamos cumplido 40 no quiere decir que se descuida esta parte esencial en todos los matrimonios, como es la parte íntima de las relaciones sexuales placenteras. Cuéntenos en los comentarios cómo se han sentido ustedes emocionalmente después de los 40. Emocionalmente. ¿Notas que tu alimentación influye en el ánimo y en la energía sexual? ¿Has notado que ha influido o no habías pensado en eso? Yo les digo sinceramente, la mayoría de nuestros consultantes nos dicen que ellos no habían pensado que la manera como se alimentaban podía Sí, influir tanto, tan directamente en esto de las relaciones sexuales después de los 40. sí. Pero ya aquí les dejamos todo este programa para que ustedes analicen cómo las hormonas y los neurotransmisores necesitan especial atención a partir de esta edad porque empieza ese declive hormonal. Así que bueno, la juventud puede pasar, pero el bienestar y el placer auténtico se pueden vivir en todas las etapas de la vida.
Solo si uno aprende a escucharse. Lo que comemos, lo que sentimos, está conectado. Mm, Esto está establecido, está conectado, no lo podemos separar. Lo que uno come y lo que siente está va juntico. Así que puedes empezar a cambiar tu energía emocional con algo tan simple como el próximo plato que sirves. No olvides, tu cuerpo no te está fallando, solo está pidiendo que lo cuides y respetes en todo sentido. Si tú no te respetas y cuidas con equilibrio, no pidas que otra persona te respete y cuide. Si yo no me respeto en la manera como como, en la manera como me hablo, como me cuido, qué alimentos me llevo a mi boca, no le puedo pedir a ella que lo haga. Tengo que empezar haciéndolo yo, porque la señal que le voy a mandar a ella es que me amo, que me respeto, y es lo que voy a hacer con ella. Eso no falla en el campo emocional. mm. Para ti que estás viendo este programa, si lo estás viendo grabado, dinos en los comentarios, puedes dejarnos en los comentarios debajo de este video qué alimentos sientes que te dan más vitalidad y cuáles te la quitan. Importante que nos mandes tus comentarios, nos ayuda a generar más contenido, nos ayuda a interactuar contigo y nos permite ayudarte mejor. Perfecto. Voy a leer algunos comentarios porque están bastante interesantes. Y no te olvides de, si estás viendo grabado, como tú les pediste, que hagan ese comentario. Pero la pregunta que yo hice, mira, aquí se activaron esta gente maravillosa. Ujú, dice por aquí totalmente de acuerdo con lo de el cuidado personal. Sí, amores, porque fíjense algo, ¿no? A veces tendemos a notar ese descuido en nuestra pareja, Sí, pero no sale una palabra por esta boquita linda. Amores, eso tampoco es culpa de nosotros. sí, Nos crearon para guardar silencio, cállate, no te metas, no seas imprudente. Esos códigos vienen con uno, pero es lo que estamos haciendo ahora y que muchos de ustedes están diciendo. Estamos gestionando. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer en estos casos, cuando vemos que en algo que se está fallando y lo notamos, no nos quedemos con eso guardado. Preparemos una mesa bien bonita, un espacio de tiempo con nuestra pareja y hablémoslo abiertamente, porque de lo contrario, quizás hasta ni se esté dando cuenta la persona que le está ocurriendo eso, que se está descuidando, exactamente. ¿no? Cuando hay comunicación bella entre la pareja, estos temas se hablan de una manera delicada y se agradece cuando se habla. Muy bien, gracias por este comentario. Dice por aquí, cuidarme yo y cuidar a mi pareja en el área emocional y la intimidad. Excelente. Claro, es responsabilidad del hombre cuidar esto. Es verdad, el hombre es el que lleva la delantera y yo, Berti, maravilloso porque cuando vimos los roles familiares lo analizamos. El hombre siempre será el responsable. Sin embargo, en algunos aspectos, si la esposa se da cuenta, Sí, es ahí donde ella es una verdadera ayuda. Entonces puede darle ese empujoncito, esa mano a el esposo para que entre los dos puedan solucionar la situación. Y en cuanto a la pregunta que planteé, dice por aquí, yo no lo sabía. Alguien más dice, me he sentido bien, pero no había pensado que la alimentación influyera después de los 40. Enormemente es la etapa clave, mis amores, estemos casados o solteros, porque las hormonas y los neurotransmisores van en declive si estamos casados o solteros. sí, Y las hormonas alimentan nuestros huesos, las hormonas alimentan nuestros músculos, los neurotransmisores, bueno, ¿para qué hacerles un resumen si todo el mes de junio y lo que va de julio hemos hablado de estos, de los neurotransmisores y las y hormonas? si no lo has, no has visto estos podcasts, te invitamos a que vayas a la lista que está arriba en el canal, donde en las diferentes ventanitas que hay aquí arriba, tú puedes buscar entonces la que dice en directo y le das allí en directo y vas a buscar los más recientes, todos los del mes de junio, junio, ¿no? Ajá, junio.
puedes ver todos esos programas de manera que te aproveches de ese contenido. Sí, ahora estamos en directo las 24 horas también, Exactamente, y también puedes aprovechar la programación en que vivo, está sí, en en vivo. vivo porque estamos subiendo Esos específicamente. eso específicamente, están en este momento en vivo de forma simultánea con esta transmisión. Tenemos en este momento tres transmisiones en vivo y esto es el resultado del apoyo que tú vienes dando al canal. Quiero hacer esta mención aquí, amor. Sí, amor, hazla. ¿Qué opinas? Sí, opino que sí. Seamos Eh, ejemplos para los ah, casados. los que están aquí en vivo, quiero felicitarlos, agradecerles. Siempre estoy en agradecimiento de todos ustedes y quiero que todos los que vean este programa reciban estas palabras de agradecimiento porque lo que ayer era un proyecto, hoy es una realidad. Vime sigue creciendo y ahora hemos lanzado de manera simultánea, todavía estamos como en un periodo de prueba, porque tenemos simultáneamente la transmisión del contenido en inglés de Karen Marinés, que forma parte del equipo de Vimes Live, y está transmitiéndose en este momento el contenido 24 horas, 24/7, se va a transmitir todo el año y la programación en español también se está transmitiendo en este momento de manera simultánea, sin parar las 24 horas en español y los chats están abiertos para ustedes. Les queremos comentar eso. Que están abiertos para que ustedes entren en cualquier hora del día, inviten a familiares y amigos. Y esto es resultado del apoyo que ustedes vienen dando al canal. ¿Cómo puedes seguir apoyando este proyecto que quiere dar más a nuestra comunidad? Porque en la medida que crecemos, nosotros podemos compartir, seguir compartiendo este tipo de contenido con toda nuestra comunidad y los que son miembros del canal. ¿Cómo puedes apoyar el canal? Uno, entrando a esta programación continua, participando en el chat, invitando a tus familiares y amigos que se suscriban al canal porque a medida que vamos creciendo y más personas ven la programación de las 24 horas, nuestro canal se posiciona y llega a otras personas que necesitan atender su salud emocional. Y ustedes se han dado cuenta que cada vez que el canal se posiciona, nosotros lo que hacemos es abrir oportunidad para ustedes. Siempre abrimos oportunidad. Por ejemplo, ahorita los que están de fans en los primeros números en ese chat en vivo, mañana les entregaremos citas gratuitas. Entonces, imagínense ustedes la oportunidad de tener una cita que cuesta $70. Porque hay personas que no tienen el recurso de pronto para una cita, ¿no? Y cuando ellos comentan allí, el beneficio es para ustedes porque están escuchando los programas, repasando información. A veces se conectan varias personas al mismo tiempo y se están animando unas con otras, hablando de los alimentos que están preparando, lo que están haciendo para dormir bien. Esa comunidad que nos acobijamos unos con otros y es importantísimo porque nos mantenemos calientitos en estos temas que la mayoría de veces no se tratan. Por, Entonces son tan importantes. Y al mismo tiempo van a hacerse multiplicadores de bienestar cuando comparten el enlace de ese live. exacto, eso Todo es. servido para ustedes. Miren, por aquí hay otro comentario. Bueno, a Carmen le está fallando un poco el internet, pero este quedará grabado y lo podrás escuchar, mi amor. También este va a ser parte del like que estamos mencionando. Dice, los síntomas premenstruales son mayores, lo que genera mayor fatiga. Trato de gestionarlo y a veces lo hago bien. No siempre es así. Con el cambio de alimentación, cariño, vas a ver que estos síntomas premenstruales cambian muchísimo, porque casi siempre son causados por inflamación. Eso en cuanto a la parte física. Hay que analizar la causa emocional que puede venir transgeneracional, ¿ok? Entonces, eso tiene que estar relacionado con la aceptación a la feminidad. Entonces, muchas mujeres que han cumplido papeles de hombres en la familia, con responsabilidades de papá y mamá al mismo tiempo,
Entonces, temas como estos hay que tratarlos a nivel personal Sí, en para terapia. poderse gestionar. Dice por aquí también, regular las emociones, tengo que trabajar demasiado. Bueno, amor, vas dando un paso, sube un escalón, te faltan 200 escalones para llegar a la cima, pero imagínate, subes uno, después subes otro, cuando te des cuenta ya te van a faltar 50 escalones y vas a estar más cerca que cuando comenzaste. Un Entonces, paso a la vez. un paso a Pero la la vez. idea es ocuparse, no quedarse en la intención, es accionarse. Ujú, Siempre que el ser humano se acciona, avanza. ujú. Y esta pregunta está maravillosa. He tenido una duda en cuanto a a las terapias de pareja. ¿Solo debemos tenerla cuando tenemos problemas sexuales y emocionales? No. No, cariño, no hay que esperar a tener problemas para una cita. Es como cuando vamos al odontólogo. Tenemos que hacernos un mantenimiento anual. No esperamos a tener una caries o a tener un dolor de muela. O es cuando como cuando vamos a hacernos los exámenes de sangre que nos pesan, nos miden la tensión, nos mandan a sacar todos los exámenes para ver cómo estamos. No esperamos a que nos dé un infarto para hacernos estos exámenes de rutina. Entonces, no. Se tratan muchísimos temas que seguro que no se han tratado y no se han resuelto, no porque haya un problema en sí visible, pero cuando se hace mantenimiento a nivel familiar con estas terapias es una maravilla. Buena alimentación, tengo que trabajar fuerte en el asunto. Bueno, estamos pasando menú inclusive por el chat. Ya Alejandro puso allí el enlace de WhatsApp. Si no estás en el chat de WhatsApp, lo vamos a dejar también en los comentarios de este video para que ingreses en WhatsApp porque estamos compartiendo constantemente por allí. Al menos lo que resta de este mes de junio estaremos pasando por allí todo lo que tiene que ver con el tema de alimentación. Excelente pregunta. Así nos autoevaluamos a la hora de comer. Ujú. No he analizado sobre qué alimento influye en mi energía. No sabía. Sí. Eh, Solo oxígeno y alimentos son las tres fuentes de energía, entonces lo que nos llevamos a la boca tiene muchísimo que ver con la energía. Si empezamos por comer más natural, amores, y comer los alimentos en las horas apropiadas, el cambio va a ser enorme, no se va a hacer Sí. esperar, ¿ok? Muy bien. Tengo 46 y he cambiado bastante y la verdad no había pensado que la alimentación afectara eso. Bueno, amores, ya ustedes por allí vieron cuánto afecta la alimentación a todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, con el placer y con este tema que es muy poco tocado. El ejercicio, tengo que ser disciplinada, agendarlo. Hice un tiempito y chévere, pero después lo abandoné. Tengo que disciplinar. Cuando no puedas hacer el ejercicio, coloca una musiquita y así no te enfrías el cuerpo. No sabía que la comida afectaba de alguna manera la sexualidad. Totalmente. Totalmente. Muy bien, qué bueno. Estos comentarios me gustan muchísimo porque vamos en buena dirección cuando elegimos alguno de estos temas que a ustedes les van a servir tanto. Nuestro cuerpo habla, desea solo que lo escuchemos. Así es, Gloria. Excelente comentario. Cuando comía muchos carbohidratos me sentía muy pesada y mal genio y comía tarde, pero ahora con ustedes he mejorado en gran manera. Eso nosotros lo sabemos, mi amor, hemos visto tu crecimiento en todo sentido y qué bueno que sigas en esa línea, en ese proceso, porque cada día te vas a sentir mejor. Excelente información, voy a compartirla con mi esposo. Maravilloso. Maravilloso todos sus comentarios. Vamos, compañeros, tenemos que seguir apoyando por el beneficio de todos. Tan linda. Gracias, Veira. La sal me da más energía y me mantiene activa. Los carbohidratos y el azúcar que desde ya hace dos los he bajado.
Muy bien. No sé si es hace 2 meses, 2 años, 2 semanas, pero si has bajado el azúcar y los carbohidratos procesados, es Sí, una maravilla. Y los carbohidratos naturales, pues también hemos dicho que es un porcentaje para los que tenemos estas edades, 2 cucharaditas máximo y no todos los días, ni en todas las comidas, 2 o 3 veces a la semana. Muy bien, excelente. Mercy Corazón, el maní que utilizamos para la mantequilla es el que viene con la cáscara dura, el directo de la planta. Yo di la receta, amores. Yo di la receta y ahí explica todo por el salón de por el clase, grupo de por el chat, WhatsApp. perdón, por el chat de WhatsApp. Porque si viene en la cáscara, entonces les va a decir si viene tostado o si no viene tostado. Si no viene tostado, entonces ustedes tienen que tostarlo. ¿Ok? Y le quitan la conchita porque la conchita le va a dar un sabor a la mantequilla de maní. Pero ahí está todo paso a paso. ¿Ok? Yo dejé el ejercicio ahorita, motivo al virus. Es comprensible, mi amor. Al mejorarte, estás diciendo que lo vas a comenzar. Maravillosos sus comentarios, maravilloso este Qué programa. rico, ¿verdad? Muy rico Muy porque rico. es un tema que es verdad, a veces por la manera como lo tocan diferentes Sí. programas, a veces le colocan esa parte jocosa de Jocosa, mal de gusto, mal gusto, sí. entonces uno no trata estos temas con cualquier persona ni por cualquier medio, pero aquí lo que es serio y este es un tema bastante serio, porque es una guinda del pastel, las relaciones íntimas dentro del matrimonio y saber que podemos mejorarlas a través, entre otras cosas, por medio de lo que comemos. Entonces, también nos tranquiliza porque ahora también tenemos esa herramienta para utilizar. Y recuerda esto, que no podemos darle a nadie lo que no nos damos a nosotros. Mm. Si yo no me cuido, no me hablo bonito, no me atiendo, no busco comer bien, no voy a darle ninguna de esas atenciones a mi pareja y a otras personas que me rodean. Nunca podemos darle a los demás lo que no nos damos a nosotros. Y eso nace desde una posición sana, equilibrada, llena de autoestima, de autorreconocimiento, de respeto, de abundancia. Y eso se construye, porque las heridas que traemos de la infancia nos han limitado y han impedido que el humano, el ser humano, pueda experimentar realmente esa sensación bien amplia que nuestro creador quiere para nosotros. Entonces queremos partir desde esa posición que necesitamos atender. Antes de despedirnos, queríamos recordarles que aunque en la programación a veces sale un tema y no sea la inquietud que ustedes tengan, me refiero al chat en vivo en YouTube, no tenemos que hablar específicamente del programa que se está transmitiendo, porque muchas veces ya hemos visto el programa y estamos claros en cuanto a los puntos que se comentan allí en el programa. Si se está transmitiendo un programa a las 12 del mediodía y ustedes entraron a las 12, pero ustedes quieren preguntar por una receta, por algo que prepararon, por una pregunta que tienen en cuanto a una comida, cómo Por una combinarla. terapia, Eh, Mire, estoy haciendo esta terapia que me mandó Alejandro y no entendí, o si quiero recibir esta terapia, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué programa me dirijo para entenderlo mejor? Hagan ese tipo de preguntas. La comunidad va a estar abierta para ustedes. Claro, cuando para ustedes aquí ahorita son, para nosotros son las 9:12, para Venezuela son las 8, para Colombia son las 7 y así, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta que si ustedes escriben a las 9 de la sí, noche, por ejemplo, la gente que está en México, por ejemplo, lo que está en Canadá, es mm, mucho más sí, temprano. y a veces en ese chat en vivo se va el chat. Entonces, mejor que aparten su tiempito durante el día para plantear preguntas, aunque ustedes pueden disfrutar de la programación
todo el día, pero no tiene que ser estrictamente el tema que se está tratando en el momento que ustedes entran. Cualquier pregunta la pueden hacer por ese chat, porque si no estamos nosotros, seguro que ahí cualquiera de los muchachos que ya tienen conocimiento Y mire, de letra, de qué bueno que neurotransmisores, le tú, va a responder. qué bueno que tú comentaste eso, porque quiero que la comunidad se lleve la idea clara que estos chats son una herramienta de ayuda, porque ¿cómo puedo yo usar el chat? Conozco a alguien, para mí primero, quiero hacer una pregunta para ver si recibo respuesta durante el día. Puede ser que Mercy no responda porque no puede responder o yo no respondo, pero hay otra de los miembros de la comunidad que ya están en terapia, que están en consulta permanente, que están como miembros del canal y de pronto alguien hace una pregunta y allí está una de esas personas y puede dar un apoyo. No va a dar una recomendación porque no está preparado para ayudar a alguien en el campo emocional, pero puede decir, mira, te voy a pasar un enlace de uno de los videos de los muchachos para que lo disfrutes o ingresa al enlace que está arriba del grupo de WhatsApp o puedes conseguir una terapia por allí. O esa receta ya la pasaron por el chat, ve Muy allí, yo voy a bien. mostrar. O de pronto tenemos conocidos que quieren conseguir una terapia, no tienen los recursos completos para conseguir una terapia, y los invitas al canal, que se suscriban, que participen en el chat, que se beneficien de la interacción. Entonces, es una herramienta que promueve bienestar. Si tú la aprovechas semana a semana, vas a poder hacerte multiplicador de bienestar. Excelente, por allí estamos en contacto durante todo el día y estamos es para eso, para servirnos unos a otros. Esperando llegar a los 3.000 Juntos, suscriptores, juntos vamos a hacer. juntos lo vamos a hacer y vienen sorpresas a partir de ese momento, así que todos muy atentos. Con esto nos despedimos, fue riquísimo, pero por supuesto nos veremos el próximo lunes porque seguimos en los live todos los lunes a las 8 de la noche Brasil. Chao, chao. Feliz noche, feliz tarde para algunos y los que van a ver el contenido en diferido mañana. Plenitud. Vimes Live. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Live. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento.
bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.